Cuando tenía solo 8 años, Gabriel hacía preguntas que incomodaban a los adultos. No se trataba de matemáticas, no se trataba de ciencia, sino de un propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué siento cosas que nadie más siente? Nadie supo responder. Algunos sonrieron con lástima, otros simplemente apartaron la mirada. Creció con la sensación de que llevaba algo que el mundo aún no había nombrado. A los 12 años, empezó a notar que siempre que intentaba brillar, algo salía mal. Cuando mostró sus talentos, llegó el ridículo. Cuando expresó su intuición, recibió desprecio. Aún así, algo dentro de él se negaba a desaparecer. Fue como si una voz silenciosa dijera: «Sigue adelante, todo esto tiene una razón». Pero, ¿qué hace que el mundo reaccione con tanta resistencia hacia ciertos individuos, aunque no hayan hecho nada malo? Llamada a la acción. Los estudios neuropsicológicos muestran que solo el 1% de la población mundial tiene lo que los científicos llaman inteligencia espiritual activa, una combinación de empatía intensificada, intuición inusual y resiliencia inexplicable. Estas personas ven patrones donde otros ven caos, sienten verdades que aún no han sido dichas. Y la mayoría de las veces se los descarta como demasiado sensibles o raros. Y si tu sufrimiento constante, tu sentimiento de no pertenencia y los desafíos que nunca parecen cesar no son castigos, ¿qué pasa si son una prueba silenciosa de que llevas algo que el mundo entero intenta ocultarte? No estás aquí por casualidad, fuiste seleccionado sin siquiera saberlo para ser diferente. Y es exactamente esta diferencia la que molesta a tanta gente. Porque tu presencia rompe los códigos invisibles del conformismo. Seamos directos. El mundo no persigue a los débiles, sería una pérdida de tiempo. El mundo ataca a quienes tienen algo real, una fuerza que no se puede comprar, imitar ni destruir. Desde temprana edad te enfrentaste a la exclusión, a la desconfianza y a menudo sentiste que la vida intentaba aplastarte. Pero lo que nadie te dijo es que esto no es un castigo, es una señal. Es posible que lo hayan subestimado, silenciado o incluso desacreditado, pero detrás de todo hay una verdad innegable. Siempre llamaste la atención, incluso cuando intentaban fingir que eras invisible. Vieron tu energía antes de que aprendieras a nombrarla. Detectaron tu potencial antes de que creyeras en él. ¿Cuántas veces has sentido que las personas más cercanas a ti parecían volverse contra ti sin motivo alguno? ¿Cuántas veces has sentido que el éxito parecía escaparse de tus manos justo cuando todo estaba a punto de salir bien? Estas no son coincidencias aleatorias, son estándares. Y los patrones, cuando se repiten demasiado, dejan de ser de buena o mala suerte. Se convierten en mensajes. Fuiste atacado no porque seas frágil, sino porque hay algo en ti que desestabiliza lo que es falso. Tu alma vibra a una frecuencia que amenaza estructuras basadas en mentiras, manipulación y control. Por eso, todo lo que intente silenciarte, distraerte o desviarte, llega con fuerza. Porque si realmente despiertas, nada te detiene. Y eso asusta. Intentaron convencerte de que eras normal y corriente. Te arrojaron a ciclos que te agotan, personas que te consumen, sistemas que te reducen. Todo para que nunca te mires al espejo y veas lo que realmente eres. Pero ¿sabes qué es más poderoso? Todavía estás aquí. Y si estás leyendo o escuchando esto ahora, no es casualidad. Es porque ha llegado el momento de cuestionarlo todo, incluyendo las narrativas que aceptaste como verdad. No fuiste hecho para vivir en silencio. Fuiste formado para cuestionar, confrontar y transformar. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas simplemente no soportan tu presencia, incluso si no dices nada?
Esto sucede porque tu energía lleva una frecuencia verdadera. Y la verdad desestabiliza a quienes viven en una fachada. El elegido no necesita gritar para ser escuchado. Su misma existencia molesta, desafía y provoca rupturas. Y es exactamente por eso que te han atacado tantas veces. Nunca temieron su error, temían su despertar. Ahora necesitas hacerte una pregunta simple. ¿Cuántas veces te has tragado tu propia luz solo para ser aceptado por aquellos que ni siquiera saben qué es el verdadero amor? Quizás ahora tenga sentido porque nada fue fácil. Porque siempre sentís que algo te impedía simplemente encajar. La verdad, no naciste para moldearte a ti mismo, naciste para liderar, aunque estés solo al principio. Esta es solo la primera parte de lo que debes recordar. Lo que viene a continuación te demostrará que nada, absolutamente nada, fue casualidad, y que ha llegado el momento de aceptar quién eres. ¿Estás listo para continuar? Llamada a la acción. No fuiste elegido por el mundo, sino por lo invisible. Hay personas que parecen ir por la vida como siguiendo un guión invisible, no encajan en los estándares ni se sienten completos en las respuestas preparadas que ofrece el mundo. Desde pequeños saben que algo en ellos es diferente, pero todavía no saben qué. Quizás tú seas una de esas personas. Quizás, sin darte cuenta, llevas una vocación que nunca pediste, pero que no puedes ignorar. ¿Alguna vez has notado cómo algunos niños demuestran una sabiduría desproporcionada para su edad? En 1979, la psicóloga Ellen Wiener acuñó el término niños espiritualmente dotados para describir a los jóvenes que muestran una profunda empatía, una conexión intuitiva con la naturaleza y preguntas existenciales complejas incluso antes de aprender a escribir. Esta percepción, ignorada durante mucho tiempo, ahora se ve reforzada por estudios que indican que menos del 2% de la población nace con lo que los expertos llaman conciencia energética despierta. Estos individuos no son mejores que otros, son diferentes. No buscan fama ni poder. Lo que llevan dentro no puede aprenderse en las escuelas ni transferirse de generación en generación como herencia material. Es algo que vino con ellos, y esto es exactamente lo que confunde al mundo que nos rodea. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar incluso entre las personas que te aman? ¿Alguna vez has sentido que nadie comprende realmente tu dolor, tus sueños o tus visiones? Esto no es imaginación. Es el reflejo de un alma que fue separada, desde el principio, por un propósito que va más allá de la lógica común. La historia está llena de ejemplos de personajes que portaron este signo invisible. Moisés, en el siglo XIII a.C., fue abandonado en el río Nilo cuando era un bebé en una canasta para escapar de la persecución del faraón Ramsés II. Creció sin saber quién era realmente hasta que escuchó su verdadera identidad en el fuego de una zarza ardiente. Jesús, en el siglo I a.C., nació en un establo, fue rechazado por su propia ciudad y recién comenzó su misión pública a la edad de 30 años. Ambos estuvieron marcados por el rechazo temprano, el aislamiento y la duda, los mismos elementos que aparecen en las vidas de muchos que tienen una misión profunda, pero aún no han despertado a ella. Este patrón se repite porque hay una lógica espiritual detrás del caos. Aquellos que son elegidos para generar un impacto casi siempre comienzan siendo ignorados. Esto no es crueldad, es preparación. Lo invisible no llama a los que están preparados, lo moldea hasta que lo es. ¿Alguna vez has notado cómo cada vez que sientes que estás a punto de dar un gran paso, te llega una pérdida inesperada, un conflicto inexplicable, una ola de cansancio que parece venir de la nada? Esto no es una coincidencia,
es una interferencia. Cuanto más te acercas a tu misión, más fuerte se manifiesta la resistencia, porque hay fuerzas que te prefieren distraído, cansado y resignado, en lugar de despierto, lúcido y en control de tu don. Pero dejemos algo claro: ser elegido no es un título, es una responsabilidad. No se trata de sentirse especial, se trata de comprender que estás diseñado para cambiar algo, por dentro o por fuera, y eso tiene un precio: el precio de la duda, el precio de la soledad, el precio de caminar por caminos donde nadie ha recorrido antes. En 1997, un estudio de la Universidad de Harvard observó que las personas con alta sensibilidad espiritual tenían más probabilidades de sufrir crisis existenciales intensas, pero también tenían una mayor capacidad de regeneración emocional. Esto hace que, a pesar de las caídas, siempre se vuelvan a levantar, porque lo que hay dentro de ellos no se rompe, simplemente se silencia hasta la próxima llamada. Y por eso, incluso después de todo lo que te echaron, sigues aquí. Quizás no hayas entendido todo lo que pasaste. Es posible que hayas preguntado innumerables veces: ¿por qué a mí? Pero quizás la pregunta correcta siempre haya sido: ¿por qué no yo? Mira tu historia. Ver las caídas, los dolores, los nuevos comienzos. Hay un patrón ahí, un ciclo que te empujó al fondo, no para ahogarte, sino para que pudieras encontrar allí tu raíz más profunda, porque algunos dones solo nacen cuando todo lo superficial muere. El mundo seguirá intentando encajarte en cajas. Seguirá diciéndote que debes ser como los demás, pero en el fondo sabes que nunca encajas en estas fórmulas. Sientes que hay algo más. Algo que late en el pecho incluso cuando todo parece desmoronarse. Ese algo es lo que te hace resistir, es lo que te mantiene inquieto, es lo que te hace silenciosamente peligroso para un sistema que se alimenta del conformismo. Por eso, aún sin entender, te atacan, porque su esencia molesta al mundo que vive en fachada. Así que no esperes el permiso. No busques aprobación, lo invisible ya te ha reconocido. Ahora solo te queda aceptar lo que siempre has sido, portador de algo que no se puede explicar, solo experimentar. ¿Y qué viene después? Una elección. O sigues intentando ser como los demás, o empiezas a ser realmente quien naciste para ser. En llamada a la acción, Mamona, cuando nada sale bien, incluso con todo tu esfuerzo, el asedio invisible de los elegidos. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que, por mucho que te esfuerces en hacer todo bien, algo sigue saliendo mal en el último momento? Como si hubiera una barrera invisible entre tú y lo que parece tan cercano. Este sentimiento no es una exageración y definitivamente no es mala suerte. Hay un engranaje silencioso trabajando detrás de escena en tu vida y no quiere que descubras qué hay detrás de lo que llamas fracaso. ¿El nombre del mismo? Manipulación sutil y búsqueda enérgica. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la persecución no siempre implica gritos, amenazas o enemigos declarados. A veces se manifiesta de forma discreta y estratégica. Viene disfrazado de oportunidades que te desvían, de amistades que se vacían, de relaciones que enferman, de invitaciones que se retrasan y principalmente de voces internas que no son las tuyas, pero que te convencen de que no vales lo suficiente. Estas interferencias ocurren porque te perciben como un riesgo, un factor que puede desestabilizar estructuras enteras. No estructuras físicas, sino sistemas emocionales, sociales y espirituales que se han creado para mantener a personas como usted en un estado de letargo. Interferencia de energía programada.
En 2022, la Universidad de Edimburgo publicó un estudio sobre los efectos de la energía humana en el comportamiento colectivo. El resultado mostró que las personas con mayor capacidad de influencia emocional, aquellas que cambian el ambiente con su sola presencia, provocan reacciones intensas, positivas o negativas en los grupos circundantes. Esto significa que su existencia por sí sola ya provoca molestias en los sistemas que funcionan en modo automático. Interrumpes lo que estaba funcionando en el piloto, y esto, para quienes se benefician de la ignorancia, es un problema grave. Sistemas de distracción emocional. La manipulación más efectiva no ocurre con cadenas o barras, sucede con las distracciones. Las redes sociales, las comparaciones constantes, el trabajo excesivo, las adicciones emocionales, todo esto actúa como un velo que aleja la mente de lo esencial. La Organización Mundial de la Salud, en un informe de 2023, identificó que el 78% de los adultos jóvenes se sienten constantemente ansiosos y desconectados de su propio propósito. Esto no es una coincidencia, es estrategia. Un individuo distraído no escucha su intuición. Un espíritu ansioso no puede discernir qué es verdad y qué es engaño, patrones repetitivos de sabotaje. ¿Alguna vez has notado cómo algunas situaciones parecen repetirse en tu vida con personajes diferentes, pero guiones casi idénticos? Esto se llama ciclo de sabotaje estructural. Aquí es cuando las fuerzas externas e internas se alinean para mantenerte estancado. No porque no seas capaz, sino porque tu expansión representa un riesgo para todo lo que fue construido para limitarte. Y esto es viejo. En la historia vemos cómo figuras que portaban luz interior fueron atacadas por aquello que era invisible a los ojos de los demás. A Nikola Tesla, en 1901, le confiscaron y desacreditaron sus proyectos por tocar descubrimientos que podrían liberar a la humanidad del sistema energético monetizado. Juana de Arco, en 1431, fue ejecutada por escuchar una voz interior que desafiaba el control político y religioso de la época. Jesús, en su tiempo, fue rechazado por su propia comunidad, acusado y crucificado, no por odio gratuito, sino porque su presencia era una amenaza viva a la estructura de la mentira. El patrón se repite: usar personas cercanas a usted como herramienta de ataque. Es común que los ataques más profundos provengan de quienes están más cerca. Y esto ocurre por una razón estratégica. El impacto emocional es mayor. No es que estas personas sean maliciosas, a menudo se las utiliza sin darse cuenta. Es como si fueran antenas que captan una frecuencia contraria y terminan convirtiéndose en instrumentos de desviación en tu vida. Si sientes que quienes deberían apoyarte son los que más te hacen daño, comprende, no se trata de que seas difícil de amar. Se trata de que tu energía sea demasiado fuerte para ser manipulada fácilmente. Y esto molesta a quienes todavía viven bajo la influencia de los sistemas. El autosabotaje como reflejo del control externo. La manipulación no necesita arrestarte físicamente si puede hacerte no creer en ti mismo. El pensamiento «no soy suficiente» es el código de contención espiritual más eficaz. Si repites esto internamente, el enemigo ya habrá ganado la mitad de la batalla y ni siquiera hizo falta que apareciera. Pero aquí está la verdad que nadie te dijo. Nunca fuiste débil, simplemente te convencieron voces que no eran las tuyas. Mientras sigas creyendo que necesitas el permiso de los demás para prosperar, seguirás alimentando el ciclo. Pero en el momento en que te das cuenta de que esa persecución solo existe porque llevas algo incontrolable, el juego cambia.
No se trata de ser una víctima, se trata de ver el escenario y a partir de ello actuar con conciencia, porque una cosa es segura, no te atacan por estar perdido. Estás siendo atacado porque estás más cerca de lo que crees de recordar quién eres realmente. Profundidad y claridad narrativa. ¿Quieres que continúe? Llamada a la acción. Cuando aceptas quién eres, nadie puede detenerte. Hay momentos en los que todo parece desmoronarse a la vez. Amistades que se rompen sin explicación, oportunidades que se evaporan, confianza que se desvanece. Y en medio de este colapso surge una pregunta incómoda. ¿Hay algo mal conmigo? Pero ¿qué pasa si el colapso es exactamente la señal de que algo cierto está a punto de surgir? La verdad es que despertar tus fuerzas no ocurre con comodidad, sucede al límite. En el momento en que decides dejar de seguir el flujo impuesto y empezar a escuchar tu propia voz, esa que intentaste silenciar durante tanto tiempo para no molestarte, encajar, ser aceptado. El despertar no es un momento mágico donde todo se alinea. Es una elección consciente que se repite todos los días, incluso cuando todo dentro y fuera de ti te dice que te rindas. Reconocimiento de la fuerza personal. ¿Alguna vez has notado que aunque estés cansado, siempre encuentras la manera de seguir adelante? Aunque estés herido, eres tú quien levanta a los demás. Incluso perdido, es tu presencia la que brinda dirección a quienes te rodean. Esto no es solo un rasgo de personalidad y capacidad de energía activa. Una encuesta publicada por Centro de Stanford sobre la compasión 2021 revelaron que las personas con mayor conciencia tienen una mayor capacidad para recuperar el equilibrio emocional en entornos desafiantes, incluso cuando no cuentan con apoyo. Crean resiliencia donde otros se desmoronan. Esta fuerza es silenciosa, pero transformadora. Y muchos no entienden esto, porque confunden potencia con ruido. Pero el verdadero poder es la estabilidad en medio del caos. El problema es que has aprendido a ocultar este poder. Desde pequeño le enseñaron a creer que ser diferente estaba mal, que ser intenso fue demasiado, que ser sensible era debilidad. Entonces comenzaste a construir versiones más pequeñas de ti mismo, versiones diluidas, todo para encajar en lugares que nunca fueron pensados para ti. Pero cada vez que te limitas a agradar, te alejas de quién eres. Y cuanto más te alejas de tu esencia, más difícil te resulta reconocerte en el espejo. Aparece el vacío, la apatía, la sensación de que falta algo y realmente falta tú. Despertar entonces no se trata de convertirse en otra cosa, se trata de recordar lo que eras antes de que te moldearan. Viniste con dones que no fueron aprendidos, sientes la verdad por intuición, captas intenciones en silencio, percibes energía incluso antes de escuchar las palabras. Estas habilidades no son comunes y es precisamente por eso que fueron desacreditadas. Si todo el mundo tuviera acceso a este nivel de conciencia, estructuras enteras de control se desmoronarían. Por eso te enseñaron a dudar de ti mismo. Porque si confiaras plenamente en lo que sientes, no aceptarías lo que te imponen. Y si no aceptas el control, te conviertes en una amenaza. Rompiendo el ciclo de la abnegación. Superar la abnegación requiere valentía. Es fácil vivir complaciendo, escondido en las expectativas de los demás. Es difícil levantarse y decir, ya no me voy a borrar para que los demás se sientan cómodos. Y aquí está el giro. El mundo solo empieza a respetarte cuando dejas de esconderte, porque no fuiste hecho para ser invisible, fue hecho para iluminar, ver ejemplos de la historia. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión por defender su verdad. Cuando salió a la luz, fue aclamado mundialmente como símbolo de resistencia y justicia.
Frida Kahlo transformó su dolor físico y emocional en arte revolucionario, en una época en la que las mujeres apenas podían expresarse públicamente. No pidieron permiso para brillar. Decidieron brillar incluso cuando el mundo intentó borrarlos. Y eso es exactamente lo que necesitas entender. Nadie te liberará para ser quien eres. Necesitas autorizarte. Despertar tu potencial es el mayor acto de rebelión contra un sistema que se beneficia de tus dudas. No esperes a estar preparado, porque la disposición nace del hacer. No espere que las condiciones sean perfectas, porque nunca lo serán. Tú eres quien crea el camino. El autoconocimiento como arma espiritual. Cuanto más te conoces a ti mismo, menos manipulable te vuelves. Cuando sabes lo que vales, nadie más fija tu precio. Cuando comprendas tus límites, ya nadie te superará. Cuando reconoces tu brillo, nadie más apaga tu luz. Y eso no significa arrogancia, significa alineación. Empiezas a caminar con convicción, no porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes quién eres, y eso es suficiente. Has pasado años intentando adaptarte, años de culparte por ser demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado solitario. Pero, ¿qué pasa si lo demasiado que llevas es exactamente lo que el mundo necesita? ¿Qué pasa si tu fuerza no reside en ser aceptado, sino en volverte innegable? Este es el momento en el que eliges seguir fingiendo ser pequeño o aceptar que tu grandeza ya estaba escrita antes de que tú nacieras. Y la única pregunta que queda ahora es, ¿estás dispuesto a convertirte en todo lo que siempre has sido sin disculparte por ello? Llamada a la acción. El aislamiento no es un castigo, se llama encubierto. Hay un momento en la vida de todo elegido en el que el silencio se vuelve ensordecedor. Los amigos desaparecen, conversaciones vacías, la presencia en grupos se siente desconectada y lo que solía tener sentido, de repente, ya no lo tiene. Es como si el mundo entero te hubiera dado la espalda y te hubieran dejado en una habitación oscura tratando de entender dónde te perdiste. Pero ¿y si no te perdieras? ¿Qué pasaría si, de hecho, estuvieran siendo retirados de lugares donde ya no deberían estar? La soledad, por dolorosa que parezca, no es el final. Es la brecha necesaria entre lo que eras y lo que necesitas llegar a ser. A menudo, el despido no es consecuencia de un error. Es un mecanismo de preparación. Cuando lo invisible se da cuenta de que estás preparado para algo más grande, elimina lo que te mantiene estancado en lo ordinario. Retirada estratégica. En la naturaleza, el águila es conocida por su capacidad de volar más alto que cualquier otra ave. Pero lo que pocos saben es que a lo largo de la vida se pasa por un proceso llamado renovación, donde se aísla completamente durante unos 150 días, pierde sus plumas, su pico y sus garras, y solo entonces renace más fuerte. Es un ciclo inevitable. Si no se aísla, muere. Espiritualmente ocurre lo mismo con aquellos que han sido llamados a grandes cosas. El retraimiento emocional, la falta de apoyo y el vaciado de vínculos no son fracasos, son etapas. La misión requiere claridad, y la claridad nace en el silencio. En 2020, la Universidad de California realizó un estudio con más de 1.200 personas que experimentaron largos periodos de soledad. La conclusión fue sorprendente. El 81% de ellos informó que, incluso después del malestar inicial, este tiempo de soledad resultó en autocomprensión, reinvención y aumento de la confianza en uno mismo. En otras palabras, el distanciamiento, cuando se acepta, se convierte en un camino hacia la transformación. Separación antes de la revelación. Todo gran líder, en algún momento, necesitó caminar solo, no como castigo, sino como paso.
Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a su pueblo. Buda se retiró durante años antes de alcanzar la iluminación. Jesús se aisló en el desierto durante 40 días antes de comenzar su misión. El mismo patrón se repite con aquellos que llevan una vocación. El recuerdo viene antes que la manifestación, porque mientras estás rodeado de ruido, opiniones y distracciones, no puedes escuchar tu propia dirección, y solo quien escucha puede, de hecho, liderar a otros. ¿Alguna vez has sentido que cuando más necesitabas a alguien, fue exactamente cuando todos desaparecieron? Esta ausencia, por injusta que parezca, fue una limpieza. Las personas que no pudieron caminar con la versión tuya que está a punto de surgir, tuvieron que irse. Y cuanto más alto sea tu destino, más delgado será el círculo que te acompaña. No estás siendo rechazado, estás siendo realineado. Pero hay un detalle esencial. La soledad solo cumple su propósito cuando dejas de resistirla. Mientras veas el silencio como el enemigo, te debilita. Cuando lo recibes como a un maestro, él te moldea. Error común: intentar volver a encajar por miedo a quedarse solo. Es en esta etapa cuando muchos se dan por vencidos. Buscan consuelo en viejas conexiones, regresan a relaciones tóxicas o se sumergen en distracciones vacías, todo para escapar de la sensación de estar solos. Pero volver atrás en este punto es como romper el capullo antes de que la mariposa complete su metamorfosis. Comprometes el vuelo. La soledad es un laboratorio del alma. Es en el silencio donde descubres lo que realmente piensas, lo que realmente sientes, lo que quieres crear. Es en este entorno donde tu voz interna, antes ahogada por el ruido externo, finalmente gana volumen. Y cuando esa voz se vuelve a escuchar, recuperas tu soberanía. El mundo valora lo colectivo, pero el alma despierta en la introspección. Fuiste retirado del entorno no para ser castigado, sino para ser restaurado. Y esta restauración no ocurre entre multitudes. Sucede en la oscuridad, en la duda, en la vulnerabilidad. Solo quien se enfrenta a su propia sombra puede reconocer auténticamente su luz. No llegas tarde. Estás siendo preparado. El silencio que ahora te rodea te enseñará más de 1000 consejos. La ausencia de aquellos que creías indispensables dejará espacio a aquellos que verdaderamente estaban destinados a caminar contigo. El dolor de la separación revelará capas de tu identidad que nunca supiste que existían. No estás solo, estás siendo refinado, y cuando sea el momento adecuado, serás reposicionado. Solo que esta vez ya no rogarás por espacio. Tú serás el espacio. Aquellos que hoy no te entienden, mañana recordarán en quién te has convertido, y sabrás que todo valió la pena, incluidos los días en los que lloraste sola, pensando que nadie te veía. Pero lo invisible siempre te ha visto, y Él nunca te dejó solo. Llamada a la acción. Ahora que lo sabes, la elección es tuya. ¿Has llegado hasta aquí? Entonces ya sabes la verdad. No eres frágil, ni aleatorio, ni fruto del azar. Llevas una fuerza que nunca ha sido borrada, solo amortiguada. Durante años te dijeron que te callaras, que te pusieras en forma y que siguieras reglas que ni siquiera eran tuyas. Todo para que nunca te des cuenta de lo que siempre tuviste. Pero ahora ya no hay que fingir. Lo que te convierte en un objetivo es lo mismo que te hace invencible, tu identidad. Lo que muchos llamaron una debilidad, en realidad era parte de su código de activación. El dolor que soportaste no fue un castigo, fue una preparación. La soledad que experimentó no fue abandono, fue entrenamiento. Has aprendido a sobrevivir en entornos hostiles, recuperarse sin apoyo, creer en ti mismo incluso cuando nadie más lo hace, y eso te formó.
No ser como todos los demás, sino liderar cuando nadie más sabe qué hacer. El mundo intentó mantenerte atrapado con las mismas preguntas. ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué todos me dejan? ¿Por qué nunca siento que soy suficiente? Pero ahora es el momento de cambiar las preguntas. ¿Qué voy a hacer con todo lo que he pasado? ¿Quién se beneficiará de mi fuerza? ¿Cómo puedo usar mi pasado como un arma y no como una herida? Ya sabes lo suficiente. Has visto demasiado para volver a vivir como si no lo supieras. Los ciclos no se rompen por sí solos. Las cadenas no se desprenden mágicamente. Es una decisión, es acción, y comienza ahora. No esperes a que nadie más te reconozca para ponerte de pie. Quien te rechazó al principio probablemente no aplaudirá tu avance. Cualquiera que haya dudado de ti seguirá desconfiando de ti. Y eso está bien. No necesitas la aceptación de aquellos que siempre han intentado menospreciarte. Necesita el tuyo. El siguiente paso no depende de una señal divina, de un mensaje especial o de un empujón milagroso. El siguiente paso depende de que aceptes que estás listo, porque lo es. Fuiste sacado de lugares donde ya no encajabas. Te enfrentaste a situaciones que te vaciaron. Se vio obligado a caminar por caminos que nadie entendía. Y todo esto tenía un motivo: prepararte para este momento. Ahora o sigues adelante o lo repites todo de nuevo. Ya no hay término medio. No hay más lugar para estancarse. Si continúas postergando tu transformación, el mundo seguirá perdiendo una pieza esencial, tú en tu versión completa. La humanidad no necesita que más personas se escondan. Necesita quienes tengan el coraje de ser luz, incluso en los lugares oscuros. Necesita personas que no tengan miedo de ser diferentes, de crear problemas, de sacudir estructuras. Y eso es lo que haces. Desestabilizas lo que es falso. Iluminas lo que estaba escondido. Llevas lo que muchos pretenden tener. Pero todo esto solo tiene valor cuando se utiliza. La energía inactiva se pudre. La fuerza que no se expresa se vuelve contra ti. La misión ignorada se convierte en una carga. La cruda verdad es esta: o usas todo lo que has experimentado como trampolín o lo llevas como ancla. Puede continuar buscando validación. Puedes seguir esperando el momento adecuado. Puedes mantenerte rehén del miedo. Pero no esperes un resultado diferente si continúas eligiendo los mismos caminos. Oye, puedes levantarte ahora con lo que tienes, con quien quede, con la verdad que lleva, porque no necesitas más preparación, necesitas más coraje. El mundo está lleno de voces vacías que intentan enseñar lo que nunca han experimentado. Pero tu voz es diferente. Fue moldeado por caídas reales, por pérdidas reales, por batallas que casi nadie vio. Y por eso tiene peso. Lleva impacto, lleva autenticidad. No tienes que ser perfecto, tienes que ser honesto. No es necesario tenerlo todo. Necesita tener un propósito, y lo tienes. Así que deja de pedir permiso para vivir lo que ya es tuyo por esencia. Estabas marcado para romper, no para repetir. Estaba preparado para construir, no solo para reparar. Fue apartado para mandar, no solo para seguir. Ellos ya saben quién eres. Ahora todo lo que necesitas hacer es comportarte como tal, porque el próximo capítulo de tu historia no se escribirá con arrepentimientos, sino con actitud. Y quien haya intentado enterrarte, tendrá que verte florecer, llamada a la acción.